casa le cobraría impuestos a las organizaciones religiosas? ¿Por qué estamos a favor de que las religiones religiosas también deberían pagar impuestos? Para esto vamos a empezar primero a plantear qué son los impuestos. Los impuestos muchas veces son vistos como temas negativos para la sociedad porque se cree que son darles dinero a las personas o a las entidades que realmente nunca van a ser invertidos. Pero para empezar, la moción nos llama a darnos cuenta que los impuestos no están bajo este concepto, sino en el hecho que los impuestos realmente deben ser tomados como positivos. En lugar de tomarles como quitar dineros a ciertas personas o entidades que posteriormente no se van a ver invertidos, verlo como realmente una inversión que puede servir a estas mismas entidades que están pagando impuestos, pues al Estado recibir todo este dinero, todos estos ingresos serán reinvertidos en general para toda la sociedad, de las cuales estas entidades son partes. En segundo, plantearnos que todos nos encontramos bajo la misma esfera. Para esto se podría pensar que hay dos estados. Primero el estado laico y segundo el estado religioso. Bajo el estado laico se sobreentiende mi segundo argumento de que todos estamos bajo la misma esfera, debido a que si un estado es laico podría respetar, sí, todas las organizaciones religiosas que profesen cualquier credo, pero no por esto tienes que darles beneficios superiores. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los estados religiosos en los cuales tú podrías decir que el Estado como tal contempla como religión o incluso que el Estado está ligado a la Iglesia? Vamos de nuevo a lo que se planteó antes. Si los impuestos son vistos como una inversión, no habría ningún problema. Pues a la Iglesia seguir pagando todos estos impuestos al Estado simplemente lo vería reinvertido y además se podría hacer una fiscalización de cómo se manejan los ingresos que recibe la Iglesia y qué tal está el manejo de las personas que están liderando la Iglesia. Así que si el Estado realmente reconoce a esta religión como tal o a esta iglesia como tal, sería un beneficio mutuo, tanto para la iglesia, para que sepa que su dinero va a ser invertido, como para el Estado poder fiscalizar qué es lo que está pasando con la iglesia. A ver. Con esto también tendríamos un beneficio mucho más grande, sobre todo en el espacio de los estados laicos, con respecto a reducir los conflictos y a reducir la discriminación. En muchos estados laicos muchas veces se piensa que la iglesia o las diferentes religiones que puedan estar tienen beneficios que otorga el Estado, lo cual origina incluso que haya conflictos y que la gente comience a pensar mal de ellos y que no se permita una realmente libre libertad de expresión, pues crees que estás en dos niveles. Al tú cobrar los impuestos de la misma manera que lo harías con otras instituciones, les estás dando la posibilidad a que tengan toda apertura, pues dejarías de verlo como simplemente una institución que está consumiendo a la sociedad, sino más bien una institución que es parte de toda la sociedad y contribuye de la misma manera, por lo cual habría una mayor aceptación al verte como igual con las diferentes instituciones que están. También, ¿cómo ayudaría esto? Serían entidades mucho más legítimas, pues si tú sigues igual pagando impuestos, al igual que lo harían otras instituciones, el Estado te vería como una institución más legítima y la sociedad igual, debido a que te verían como pares y no simplemente le verían como una institución a la cual se le está beneficiando de manera especial, sin haber realmente una razón lógica detrás de esto. Siguiente argumento es con respecto a esto permitiría realmente una verdadera libertad de expresión. Para que un Estado, en el caso de los laicos, pueda aceptar como tal a la religión y le vas a dar la posibilidad de que pague los impuestos, se evidenciaría que estás respetando todo lo que la institución representa, por lo cual le permitirías que ejerza el credo que las diferentes personas decidan, puedan tener las diferentes edificaciones que puedan ayudar a la iglesia. Entonces, de esta manera, la institución podría realmente tener una verdadera libertad de expresión, ya que se va a respetar todo lo que como institución representa. Volviendo a las causas que se podrían ver como un perjuicio como tal para la iglesia. No tendría por qué ser un perjuicio para la iglesia, porque si vivimos en comunidad, siempre se está esperando que toda la sociedad tenga un fin común. Si tú estás permitiéndole a la iglesia también pagar los impuestos, eso es un beneficio principal para la iglesia. La iglesia en muchos casos podría argumentar que ellos no pagan impuestos porque se dedican a hacer obras de caridad, lo cual no está bien, porque el hecho de que hagan las obras de caridad es un tema aparte. Al una organización que también hace temas de caridad ser validada como tal por un Estado, se entiende que ese es el fin de la iglesia, de una organización. Mientras que el fin de la iglesia como tal es profesar la religión, por lo cual el hecho de los argumentos que se podrían plantear a futuro de nosotros no vamos a hacer pagos de impuestos porque estamos beneficiando de otra manera a la sociedad son mentira. Incluso ¿por qué? Porque muchas iglesias se dedican a hacer donaciones para otros lugares del mundo que no representan un beneficio para el Estado como tal, que es el que debería percibir los impuestos por la zona en la que está ocupando. Así que esto le permitiría a la iglesia, en el lugar específico donde está, seguir percibiendo los beneficios de todas las obras y todo lo que el Estado podría seguir beneficiando a la sociedad, de la cual esta institución ya sería parte.
El Estado tiene como necesidad básica poder cobrar los impuestos a todas las entidades en general. Así que si el Estado deja de percibir, volvemos al punto de, ya no solo es el conflicto de cómo la sociedad puede percibir a las diferentes religiones y no entrar en conflicto y verlos como iguales. Si el Estado no percibe por presión de algunos grupos sociales o de grupos religiosos que no debería percibir el dinero de las iglesias, ya no solo sería un problema que estaba planteando antes de la iglesia o cualquier religión contra la sociedad, sino sería directamente de el Estado contra esta iglesia o religión, pues esta iglesia no está acatando todas las normas bajo las cuales debería regirse al pertenecer o al estar dentro de un Estado, por lo cual sería un conflicto mayor incluso para la iglesia en lugar de no verse. En resumen, si una iglesia o cualquier entidad religiosa quiere verse a la par en otras entidades y quiere tener una convivencia tranquila, tanto en sociedad como en relación al Estado, debería entender que debe cumplir con los mismos parámetros que están cumpliendo todas las otras, pues el hecho que tú profesas una religión no debe darte ningún beneficio. Y solo para concluir, te vas de nuevo en relación a qué es lo que sucede con los estados religiosos, en los cuales sí podrían creer que las organizaciones religiosas deben tener un beneficio. Nuevamente esto, puedes tener el beneficio incluso por todo el trabajo que hagas en conjunto con el Estado, pero el pago de impuestos te ayudaría a simplemente poder todo ese dinero que realmente sea reinvertido y no sea mal gastado por las personas que pueden estar a cargo de las diferentes entidades religiosas. Muchas gracias. Chicos, sí sería bueno que alguien aplauda o algo para saber que no lo podemos parar ya. No, chicos, y yo entiendo eso, pero se les informó en la sala de ahí que era obligación de cada uno tomarse tiempo. No, pero nosotros no sabemos que no sepas. Toma también. Por eso es que toman tu tiempo, por eso es que veía Guille prestar. O sea, muchas gracias, no sé qué hacer luego, si no digan sobre ciertas Como líder de oposición nos vamos a acoger al caso que nos plantea la primera Cámara de Gobierno. Primero, vamos a hacer una aclaración. Los impuestos, decir que los impuestos son netamente positivos nos parece totalmente incorrecto, ya que estos también pueden ser negativos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de la palabra en sí, su concepto, impuesto, es decir, va sobre algo, es obligatorio, es decir, no es voluntario. Tiene que haber un ente regulador, en este caso el Estado, con un poder coercitivo con el cual cree incentivos negativos para que las personas se sientan vinculadas a pagar este impuesto, es decir, algo no voluntario. Es decir, en principio no es una sociedad libre, lo cual me parece incongruente con el hecho de defender una libertad de expresión y este hecho de la libertad. Entonces vamos al segundo punto. Nos habla sobre potenciar los estados laicos. Es que no es que le estamos quitando poder al Estado, simplemente estamos dejando que otras entidades que también tienen el derecho de existir puedan trabajar en libertad. ¿Por qué? Aquí viene el impacto que se genera en la sociedad de la colocación de estos impuestos adicionales, además de los perjudiciales que ya son a las entidades que no son religiosas y que son sin fines de lucro. ¿Qué pasa? Como ciudadano, si yo veo que mi Estado decide colocarle impuestos, decide aplicar esta imposición a una entidad que en sí es sin fines de lucro, yo me voy a poner a pensar, si esto pasa con las entidades que son sin fines de lucro, ¿qué va a pasar con las personas que nos dedicamos al comercio, es decir, al total derecho de lucrar? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque el Estado en sí es un pulpo que va a querer abarcar todos los puntos de vista mediante la recaudación de este financiamiento. Entonces, está bien que se potencien los estados laicos, pero no hasta el punto de que estos no puedan respetar ningún punto desde la libertad ni ninguno de esos aspectos. Entonces, vamos a explicar por qué creemos que las organizaciones religiosas es más beneficioso que se queden con este dinero, o sea, con este excedente, a que este dinero pase a manos del Estado. Primero, la ineficiencia en la recaudación y su uso. El Estado en principio es ineficaz. ¿Y por qué es ineficaz? Es ineficaz por su limitada información, por su limitado accionar y el limitado cantidad de resultados positivos. Es decir, al Estado, para tener en total la cantidad de información de cuántos impuestos tiene que recaudar, de todas estas
digitalización de todos estos procesos necesita personal, que son gastos, necesita una estructura, que son gastos, necesita una fundamentación legal y estructural que va a generar más problemas dentro de su sociedad. Entonces nos metemos en el comparativo. ¿Qué pasa en cambio con la iglesia? La iglesia se mantiene con este dinero, con este excedente que llega por parte de donaciones, es decir, un acto voluntario, no impuesto. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia conoce a su comunidad, es decir, no tiene limitada información, tiene la información completa por el hecho de que maneja procesos de sectorización, maneja procesos de un acercamiento general, una conexión tanto ideológica, ritual y mediante popular de su comunidad con sí mismo. Entonces, aquí viene lo segundo. Existe menos burocracia para manejar dicho dinero, dicho excedente, es decir, se agilitan los procesos, los procesos agilitan resultados, los resultados se acercan más a los fines. ¿Y qué pasa? Todos los entes que participan dentro de este proceso regulatorio que genera la iglesia con el dinero que queda de excedente son voluntarios, es decir, no existe ni siquiera gasto en el personal. Entonces, en sí, la estructura que maneja la iglesia para desarrollarse con estos fondos es más beneficiosa, tiene menos resultados negativos y es más eficaz. Vamos al segundo punto. El fin en sí que nos presentan como el hecho de esta cuestión de los impuestos para la redistribución de la riqueza y todo ese manejo de conceptos, no es necesariamente eso. Esta vez el traspaso de recursos de lo que genera desde una entidad gubernamental hasta esta organización religiosa. Entonces, en el proceso de este traspaso de recursos, todos los métodos y todos los acercamientos que se llegan y todos los impactos son mayores si se realizan a que si no se realizan, porque si se deja trabajar en libertad a las organizaciones diferenciadamente, se puede llegar a una sociedad más libre y tranquila. Luego respondo a sus puntos. Entonces, finalmente, también aclarar esto. La idea de los impuestos dentro de un manejo económico y estructural de lo que es el Estado se vincula más con el hecho del mercado. En este caso, para regular este tipo de mercado, la Iglesia no participa en un mercado en sí en principio, ya que su fin, es verdad que existen intereses económicos, pero su fin en sí es ayudar a la sociedad por concepto. Entonces, ¿qué pasa? Al no existir este concepto de comercio, es totalmente injusto, incoherente y desvinculante que se tenga que colocar impuestos a esta organización social. Sí, Ricardo. Tú dices que no tiene un fin de lucro, pero ¿qué pasa con las organizaciones que cobran por diferentes cosas, como la católica, que te cobra por un bautizo, que te cobra por hacer una misa? Ya, listo. Pero si de todos modos te están obligando a que si tú crees en eso deberías hacer todo eso. Ya, pero por lo menos la persona tiene la voluntad de decir, ¿sabes qué? Está bien, yo no voy a bautizar a mi hijo, o yo no me voy a casar, yo no voy a tener que pagar. Entonces simplemente se desliga de esta cuestión de que es impuesta. Entonces, aquí voy al hecho. Todas las personas dentro de la iglesia pueden decidir o no serlas. Entonces, este dinero que se va a pagar es bajo la voluntad de esas personas que, a pesar de que estén vinculadas ideológicamente o estén condicionadas por su ideología, igual termina siendo un acto netamente voluntario. Entonces, para volver a todo lo planteado, los impuestos atacan realmente a la libertad porque son impuestos. No potencian los estados laicos, en realidad los debilitan por la credibilidad que estos pierden, no se genera una libertad de expresión. La ineficacia en el comparativo que hacemos al dejar este dinero en las organizaciones religiosas en comparación al Estado es mayor, es decir, se cumple este fin del bien común, ya que se agilizan los procesos, se mantiene el fondo de manera sana, de esa manera no existe una redistribución de la riqueza, solo un traspaso de recursos a una entidad que no sabemos, en este caso, en la cual puede fallar por los distintos casos de burocracia, etc. Y más que todo, es totalmente incongruente e incoherente en principio, ya que las organizaciones religiosas no participan en sí dentro de un mercado, es decir, de un comercio en sí. Entonces, bueno, al haber planteado todos estos casos, me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Pregunta. ¿Está prendido el poquito, verdad? Bien, quiero recordarles la moción antes de empezar. Esta casa le cobraría impuestos a las instituciones religiosas. Mi compañero de gobierno quiso rescatar el verdadero sentido de los impuestos, que no significa quitar dinero a las personas, sino reinvertir en la sociedad. Sí,
Cámara de Oposición intentó deslegitimar a los impuestos diciendo que son negativos. ¿Por qué? Porque son obligatorios y que si no se cumplen, el Estado podría utilizar su poder coercitivo para que las personas los paguen. Sin embargo, no nos indicó por qué necesariamente son negativos. Su finalidad no nos indicó necesariamente por qué los impuestos significarían un perjuicio para la sociedad per se. Sí, nos indicó que afectan al derecho de la libertad, pero les recuerdo, cuando firmamos el pacto social, cuando decidimos unirnos a un Estado, cuando decidimos organizarnos como sociedad, creamos el Estado y por lo tanto tenemos que hacer que sobreviva esa entidad como Estado. Si no existen los impuestos, si no existe esta imposición y esta capacidad de que el Estado nos pueda imponer su fuerza coercitiva, simplemente destruyamos el Estado, destruyamos la sociedad y vivamos en una anarquía. Nos dejaron que reduzcamos al imposible ese argumento. Después continuaron con que si es que les ponemos impuestos a las iglesias, van a crecer los impuestos de las empresas. No existe nexo causal absoluto en ese argumento. Más bien, si el Estado tiene mayores contribuyentes y mayor dinero, va a poder estabilizar el impuesto en tal vez alguno menor o estabilizarse en el que ya tenía previamente. Después se afirmó que se realizó un POI por parte de Ricardo diciendo que las iglesias de hecho por sus servicios sí cobran dinero para bautizos, para confirmaciones y para todos los sacramentos que se conocen por las iglesias, por los diferentes tipos de iglesias. Pero decían, y el argumento de Cámara de Oposición era que era un servicio voluntario. Pero yo también cuando voy a comprar una hamburguesa, cuando voy a comprar un carro y cuando voy a comprar cualquier cosa, estoy grabada por impuestos. Por lo tanto, también es un servicio voluntario al que yo me estoy sujetando y que también tengo que pagar los impuestos. Eso con respecto a las refutaciones. En el caso en que las iglesias, no específicamente las iglesias, sino los organismos religiosos, también hacen obras de caridad como comprar sándwiches y hamburguesas para los niños, ellos igualmente estarían comprando y pagando impuestos, independientemente, por lo tanto, ya lo estarían haciendo. Exactamente. El punto es que, ¿por qué beneficiar por un servicio y no por el otro? Entonces ahí va el punto. También se afirmó que el fin era ayudar a la sociedad. La iglesia es concebida como se estableció en Cámara de Oposición claramente que el fin de las iglesias, de las instituciones religiosas, era ayudar a la sociedad. No dijeron que solo a los que creían en ella. Por lo tanto, si acogiéndome a lo que dijo el primer ministro, si el fin es ayudar a la sociedad, ¿por qué no ayudar a la sociedad con los impuestos que no benefician únicamente a sus creyentes ni a sus fieles, sino a toda la sociedad, reinvirtiendo en el Estado que les está dando oportunidades? No crees. Okay. Ya, finalmente para enfatizar y para realizar una extensión un poco mayor del argumento de la tolerancia, ¿por qué en nuestra sociedad, y me acogeré al Estado laico, por qué en una sociedad laica tiene que haber dos niveles de instituciones? ¿Por qué en un Estado laico en el que no se da preferencia a ninguna creencia, tiene que darse a un nivel superior a los que creen en una cosa y a los que no cobrar los impuestos? Esto crea un problema grande en la sociedad. ¿Por qué? Porque si un Estado se consagra laico, es decir, sin preferencias, las personas que no posean esa preferencia y vean que otros tienen beneficios, simplemente van a dudar de ese Estado, van a pensar que todo lo que el Estado pone es sobre papel, más no sobre la realidad. Entonces es algo que imponiéndoles impuesto a las iglesias, solucionaríamos esa intolerancia. ¿Por qué? Porque todos se considerarían miembros cooperativos, activos en la sociedad y no una carga. ¿Por qué? ¿Por qué carga? Y enfatizo en esto, porque para las personas que sí pagan impuestos y las iglesias que sí reciben los beneficios de los que sí pagan impuestos, representan una carga para estos. Tú estás afirmando que las personas que pertenecen a una cierta religión no pagan impuestos, pero sí pagan impuestos todos los días cuando van a comprar un carro, todos los días cuando van a comprar una casa, y están pagando un impuesto.
no me refiero a las personas que pertenecen a la religión, me refiero a la institución como tal. No nos desviemos de la moción, estamos hablando de esta casa le cobraría impuestos a las instituciones religiosas. Yo entiendo, pero las instituciones religiosas... Organización no es lo mismo que institución. Ya, ok. Entonces estamos hablando de las instituciones religiosas. Eso dice la moción. Ya, y básicamente, si nosotros no estamos en el debate de que si las personas que pertenecen a la institución religiosa pagan o no pagan impuestos. Estamos hablando que las instituciones, cuando son legalmente constituidas, todas tienen que pagar impuestos. ¿Por qué se tiene que hacer una discriminación a las iglesias solo porque mantienen y profesan una fe? No tiene sentido lógico y creo que Cámara de Oposición no va a poder demostrar por qué se tiene que hacer esa discriminación hacia las personas que tienen instituciones también que sí pagan impuestos y que colaboran y dan servicios para la mejora de la sociedad. Entonces, con eso termino y orgulloso de pertenecer al gobierno. Para comprender realmente los perjuicios que acarrea esta moción, es necesario explicar en un contexto más profundo lo que son las organizaciones religiosas. Estamos hablando de estas entidades que representan las creencias, las ideologías más profundas del fuero interno de los individuos y que como tal se fundamentan y se concentran en además ayudar y a resolver problemas sociales. Por tanto, estas entidades no son más que entidades sin fines de lucro. Partiendo de esta premisa, todo lo presentado por gobierno cae. ¿Por qué? Ellos se basan en el principio de igualdad. ¿Que por qué vamos a beneficiar a estas organizaciones religiosas frente a otras organizaciones que también ayudan? Simple, porque si la organización religiosa es una entidad sin fines de lucro direccionada para resolver problemas sociales, al igual que cualquier otra entidad sin fin de lucro, no debe pagar impuestos. ¿Por qué? Porque su finalidad última es justamente ayudar a resolver estos problemas sociales. Es decir, bajo su mismo argumento de igualdad, su caso cae. Ahora bien, se habla de esta brecha de odio que existe por el simple hecho de que las organizaciones sociales tienen este beneficio. Sin embargo, lo que tenemos que nosotros hacer para resolver esta brecha social de odio es romper el esquema de que la iglesia tiene una clase de beneficio y simplemente poner en concepto lo que es real, lo que es la realidad, que una iglesia es una entidad sin fin de lucro y por ende, bajo el principio de igualdad, esta no debe pagar impuestos como cualquier entidad sin fin de lucro. Dime, Ricardo. Ya, claramente se dijo que nosotros planteábamos que las organizaciones religiosas tienen como prioridad el simple hecho de profesar su religión, no el hecho de apoyar, porque si el hecho fuera de apoyar, las instituciones religiosas no tendrían las acumulaciones de riqueza tan grandes que tienen y no necesitarían de simplemente lo que se ahorrarían en el pago de impuestos. Listo. Entiendo tu punto. Sin embargo, tú lo estás limitando el rol de las organizaciones religiosas a tan solo profesar, cuando es sumamente conocido la evidencia real de los hospitales, escuelas y aportes de organizaciones que son creadas de estas organizaciones religiosas. Es decir, no podemos limitar el rol que cumplen las organizaciones religiosas a simplemente profesar la religión, porque estas también cumplen el rol que todas estas otras entidades sin fines de lucro lo hacen. Por lo tanto, bajo esa premisa, vamos a pasar a justificar por qué cobrarles impuestos de hecho trae mayores perjuicios para la sociedad. ¿Qué sucede? Tenemos que diferenciar entre lo que es una ayuda del Estado o cómo se invierte el dinero del Estado frente a cómo invierten las organizaciones religiosas. ¿Qué es lo que sucede? El Estado es una entidad que debe cubrir un territorio sumamente extenso versus las entidades religiosas que se encuentran incluso en las comunidades más recónditas de un país o de una sociedad. Siéntate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estas comunidades, las iglesias, las organizaciones religiosas, se ven alimentadas primero de las donaciones de la comunidad y los efectos y la ayuda se ve directamente en los resultados de la comunidad. Tenemos guarderías,
a guarderías en comunidades, comedores para los ancianos, programas para las personas necesitadas, que son centradas en las comunidades, versus lo que ocurre cuando el Estado toma el dinero, pasa por un proceso burocrático que ya se explicó que es ineficiente y que tampoco garantiza que a la larga llegue esa ayuda a esas comunidades recónditas, cosa que sí ocurre con las entidades religiosas que son sin fines de lucro. Segundo, tenemos que tomar en cuenta las características de los fondos que tienen las entidades religiosas. Las entidades religiosas no solo tienen recursos de lo que tú llamaste estos sacramentos como bautizos y matrimonios, sino también de donaciones de las personas. Y estas personas acuden a estas organizaciones internacionales porque ven representadas sus ideales y sus convicciones más profundas. Por ende saben y están motivados para hacer esto porque saben que sus ideales se van a ver reflejados en las obras que ellos creen pertinentes y quieren apoyar. Entonces, el momento que saben que el Estado va a tomar una parte de sus ganancias para destinarlas, quién sabe a dónde, porque ni siquiera existe una garantía de que con estos impuestos va a haber la reinversión de la que ustedes tanto han hablado, se van a ver desmotivados a hacer estas donaciones. Entonces, el impacto perfecto, el impacto directo es a estas comunidades que a la larga la Iglesia sí representa una ayuda versus lo que el Estado ya está sucediendo. Les pongo este escenario. Ustedes están partiendo de que ahora los impuestos van a ser el impuestos a la Iglesia va a ser la gran diferencia dentro de la sociedad y a resolver estos problemas. Sin embargo, lo recalco, los impuestos sí existen, los problemas sociales siguen subsistiendo y es grave porque, como hemos explicado, existe una ineficiencia del Estado para que se redireccione a donde realmente se necesitan estos recursos. Dime, Ricardo. A ver, si tú hablas que hay la posibilidad de la ineficiencia del Estado, también hay la posibilidad de que las organizaciones religiosas no inviertan este dinero. Y en segundo lugar, te estás limitando únicamente a las organizaciones religiosas que contribuyen, pero hay muchas organizaciones religiosas que no hacen ninguna donación ni nada, sino simplemente acumulan riqueza. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con sus impuestos? Quisiera que me menciones cuál es una de esas organizaciones religiosas que no realiza donaciones. Yo te puedo dar ejemplos como, al igual que la Iglesia Católica es una de las más grandes y acumula mayor riqueza, debemos tomar en cuenta el principio de proporcionalidad. Tan grande como es, tan grande como tiene más organizaciones, hospitales y escuelas que son ayuda directa a la comunidad. No más puntos ya respondidos. Proporcionalidad, este es el último argumento justamente al que nos debemos de referir. Conforme más grande es esta organización, también la capacidad para ayudar directamente a estas organizaciones va a ser más grande. Por ende, como hemos dicho, ustedes mencionaron que el fin, es más, mencionado por el viceministro, el fin de las organizaciones religiosas es la ayuda a la sociedad. Eso dijo, and I quote, Mapa. Como fin para ayudar a la sociedad, ¿por qué simplemente no dejamos que el Estado recolecte este dinero? ¿Por qué? Porque una vez más, vuelvo y repito, el Estado ya lo ha estado haciendo y sin embargo siguen habiendo lugares y sectores desatendidos versus estas organizaciones que se centran donde hay más necesidad. Es decir, cumplen un rol que es básicamente es un rol suplementario, es decir, donde el Estado falla, pueden entrar estas organizaciones que, como ya hemos dicho, no es una cuestión de satanizar, no es una cuestión de decir que las iglesias tienen un mayor beneficio frente a otras entidades, por el contrario, es una cuestión de quitar ese estigma y ponerles a la iglesia en el mismo estatus que cualquier otra organización social sin fines de lucro destinada a la ayuda de resolver problemas. Entonces, bajo estos problemas, bajo la eficiencia que representa la ayuda directa de la iglesia versus la ineficiencia del Estado, nosotros creemos que el impacto de cobrarles impuestos y la desmotivación que provocaría para estas personas que son creyentes de determinada organización, ¿cómo se van a sentir si ellos ya de por sí pagan impuestos por sus ganancias, pero que quieren ayudar a una causa y esta causa también va a tener impuestos? ¿Acaso no estamos cayendo entonces en una doble tributación que ni siquiera asegura la reinversión de la que tanto ustedes hablaron? Nosotros creemos que por estas razones los perjuicios son muchos más graves. Gracias. La Cámara de Oposición, Cristian y Guillermo, han venido a plantearnos la hipótesis falaz y completamente utópica de que todas las iglesias del pueblito pequeño ayudan a la comunidad y que participan en la comunidad y activamente van a estar ahí. Y el señor Dios va a decir, no todas las iglesias participan así. Cristel nos dice que el más profundo fuero de la misión de las iglesias es precautelar este profundo fuero interno, ayudar a resolver los problemas sociales,
Pero yo les digo una cosa, señores, no, las iglesias no siempre hacen esta función y no resuelven los problemas sociales. Porque así como el Estado ha fallado, si la iglesia fuera la solución, no existirían estos problemas. Entonces no hay un nexo causal de que la iglesia inmediatamente sea la solución de estos problemas. Primero, ¿por qué cobrarle fondos a la iglesia? Y luego sí lo más importante, más allá de lo que dice Ricardo y luego la Cámara Alta y de reducir el conflicto interno y esta discriminación, ¿por qué cobrar impuestos a las iglesias y por qué en este momento? Hay que tener en cuenta algo muy importante. Las iglesias históricamente en todos los estados han tenido terrenos gratis, han expropiado tierras, se han lucrado gratis de edificaciones y de muchas cosas como no pagar servicios básicos, no pagar luz, no pagar esto. Entonces, esta es una forma de recuperar estos fondos. Pero no negamos que existen iglesias pequeñas que no podrían subsistir. Por eso vamos a presentar un plan de acción. Este plan de acción consiste en dividir e identificar dos niveles de iglesias. Hay iglesias donde cobran diezmos millonarios y que son cómplices de que personas desvíen sus fondos para no pagar impuestos al Estado, haciendo donaciones millonarias y participando como cómplices de los mismos para desviar estos fondos y no pagar impuestos. No estamos refiriéndonos a la iglesia del pueblito y que ellos creen y nos proponen que todas las iglesias son así. Señores, hay iglesias como los masones, hay iglesias como los testigos de Jehová, donde las donaciones no son de $10, son de millones de dólares. ¿Y qué hacen las personas que tienen dinero? En vez de pagar impuestos, hacen esta donación que les sale mucho más barato para desviar estos fondos. Y la iglesia actúa como cómplices. Y no hay un link directo a que se resuelvan estos problemas. Te respondo, Cristel. La moción no se cierra solo a iglesias, como tú estás mencionando, sino a ONG internacionales, fundaciones que persiguen justamente ideales religiosos. Es decir, estás dejando de lado estas organizaciones que Cristel, sí utilizan eso. Cristel, como te digo, por eso vamos a presentar este plan de acción. Como existen organizaciones internacionales que tú dices que refieren al pueblito y a la plantita chiquita, hay organizaciones religiosas que son cómplices de este desvío de fondos. Porque no puedes tú decir que todas estas organizaciones son buenas ni que todas estas organizaciones son malas. Por eso el Estado debe proponer un plan de acción para dividir esto y ver esto. Porque la función, como ya fue dicho por mi Cámara Alta, la función fundamental del Estado no es solo recaudar para su propia subsistencia, sino redistribuir esta riqueza. Y no redistribuir mediante tu ideal ideológico, sino redistribuir de una manera equitativa, una manera que se acorde a la necesidad. Obviamente, si yo tengo $10 millones y pago impuestos, no me voy a ver beneficiado de este pago de impuestos, porque se redistribuye a las personas que necesariamente necesitan equidad. Paula, te respondo. ¿Estás consciente que el Estado en sí puede ser que tampoco redistribuya todo y quedándose en un pueblo? Paula, claro, te respondo. Lamentablemente, nosotros en el Pacto Social aceptamos y hemos validado y hemos legitimizado esta potestad recaudatoria del Estado. Tú, al momentar a ser parte de esta sociedad, has legitimizado esta potestad. ¿Te gusta o no? No es moción este debate. ¿Está bien o está mal? No es moción este debate. Tú y el único que tiene el potestad de recaudar estos fondos es el Estado. Ahorita no te voy a responder, Cristo, voy a seguir con mi discurso. Hay que tener en cuenta de que esta potestad recaudatoria es legítima y el Estado tiene que recuperar. Ya, a la iglesia se les dieron terrenos, a la iglesia se les dieron instalaciones, a la iglesia se le ha dado esto. Por eso, este plan de acción va a consistir en el Estado dividir y ver cómo las iglesias manejan estos fondos. Ya las que tienen fondos excesivos, cóbrenles un impuesto, porque no es fundamental para el Estado que las personas que son millonarias y quieren ser cómplices de esto, los fondos sean redirigidos. Te respondo, Cristian. Nosotros no estamos diciendo que el Estado no sea legitimado, por el contrario, estamos de acuerdo. Sin embargo, te recuerdo que los impuestos han existido desde la existencia misma del Estado y esta redistribución de la riqueza no se ha dado. Por lo tanto, la solución no es cobrar impuestos a la iglesia. La solución no es reponer impuestos a la iglesia, pero es una forma de... La solución no es reponer impuestos a la iglesia, pero es una forma de llegar a esta misma solución. No es la solución en sí. Nada va a solucionar el problema, Cristel. La iglesia no puede solucionar. Tú no puedes esperar que el Estado solucione todo el problema y que la iglesia solucione este problema. No es la solución, pero es un camino a, señores. No podemos ser negativos. Saben que ser positivos, que esta recaudación, así sea un centavo más, así sea $1 más que cobra este impuesto, así no lo logres. Cristel, ese impacto va a llegar a la persona. Ese impacto va a llegar. ¿Y quién va a ser? El Estado, porque el Estado tiene la potestad de generalizar. Porque tú dices, sí, la iglesia le da esto, le da lo otro, pero va a fundamentar y va a ayudar de alguna manera, así sea con $1. Te respondo bien. Me hablas de que no todas las organizaciones pequeñas se concentran en la plantita y la comunidad pequeña. Pero ¿qué te voy a decir? Si el Estado falla, como puede ser bueno, puede ser malo, pero si el Estado falla, se acabó, porque solo hay un Estado. En cambio, si las comunidades estas pequeñitas fallan, hay otras que sí lo hacen bien. Entonces, si el Estado llega a fallar, el impacto es más grande a que si hay pequeñas comunidades de iglesias que fallan. No tiene link tu reflexión, porque el Estado, obviamente, como Estado, tiene un alcance superior a una iglesia pequeñita del pueblo. No voy a responder más, voy a seguir con mi discurso.
Entonces, como hemos dicho, la Cámara de Oposición nos quiere venir a decir que sí, que la Iglesia va a solucionar el problema, que el Estado malo no lo ha conseguido y que la Iglesia lo está diciendo. No, señores, al Estado, como mencioné hace un momento, con $1 más va a ser más de la Iglesia que está remitiendo estos fondos. Hay que decir una cosa más y que es muy importante. Esta potestad recaudatoria, esta potestad de la Iglesia de dividir y controlar y fiscalizar cómo se manejan los ingresos dentro de la Iglesia, de ver cómo las personas tributan de manera de mala fe y de manera ilegítima y abusan y están lucrando de la fe de las personas, porque como puede haber personas que hacen estas donaciones por desviar fondos, también hay personas que pueden hacerlo porque creen, y les parece que estas personas que creen que lo hacen de manera voluntaria, la Iglesia se aproveche de esto y que no distribuya a las demás personas y que lucren y que vivan de esto, generando edificios. El Estado tiene que ser responsable y tiene que responder por el bienestar general. No puede especificarse en una comunidad pequeña o en una organización específica. El Estado tiene que responder ante todas las cosas y no puede irse por un lado, no puede inclinarse por un lado de la versión, tiene que ver una manera más amplia. Es por eso que nosotros hemos presentado un plan de acción que va a ser eficiente, dividiendo y analizando y interviniendo al Estado para ver en qué momentos y en qué iglesias vamos a cobrar estos impuestos. ¿Y por qué es importante esto? Porque las iglesias no es una pobre iglesia que no ha tenido beneficios. Las iglesias tienen terrenos gratis, las iglesias han tenido instalaciones gratis, las iglesias han lucrado del Estado por historia, por generación. Y es más, y vamos a detener esta complicidad de algunas de las instituciones que han sido parte de todo esto, no solo de una religión específica, para que no se tergiversen los fondos y que la repartición de bienes y la recaudación y distribución de la riqueza, que es el fin fundamental del Estado y cumplir sus necesidades, se ha cumplido. Y por eso estoy orgulloso de proponer. Se comenzará realizando unas simples refutaciones, y las cuales irán de mano con todos nuestros argumentos. La Cámara de Gobierno especificó que en sí sería una inversión positiva, si es que les quitan para volverles a dar. Pero ¿cuál sería el objetivo de quitarles para volverles a dar? ¿Cuál sería mucho mejor si se mantuviera en un solo sitio y de ahí se daría? Sin embargo, tanto en Cámara Alta como en Cámara Baja hablan sobre que el Estado sí va a redistribuir todos los ingresos que ellos obtengan de los impuestos. Pero en realidad esto no siempre es así. Esto nos lleva a uno de los primeros argumentos, la corrupción. Los Estados poseen en algunos casos corrupción. Y esto que lleva a que la redistribución no sea generada en muchos países. Entonces, si en vez de basarte en un principio de buena fe, en la cual las organizaciones religiosas sí van a dar a su población lo que sea y que sea necesario, en cambio los estados no tienen este principio de buena fe, por lo tanto no será necesario que esto totalmente lo haga. Siguiendo con esto, también comentaron que todas las iglesias, que no todas participan. Sin embargo, dígame si es que todos los estados sí participan y si es que estos siempre están a favor de sus ciudadanos. También comentan que las iglesias tienen tierras, expropian, están villanizándolo, pero el Estado no. O sea, el Estado no tiene tierras, el Estado no expropia, el Estado no hace nada. O sea, el Estado solo redistribuye. O sea, que en el caso de corrupción está totalmente nada. Entonces, no, el Estado, al igual que algunas iglesias pequeñas o algunas organizaciones religiosas, cometen el error de no redistribuir. Sin embargo, es mucho menor el caso de las organizaciones debido a que se basan en un principio de buena fe. No. Siguiendo con esto. Entonces, dice que las iglesias crean edificios, crean esto, pero basándonos en lo que dijo Cámara Alta, el objetivo de las organizaciones religiosas es profesar. Sin embargo, aquí va otro de nuestros argumentos. Si es que estos se basan en profesar, ¿por qué les estarían quitando a la gente, basándonos en un principio de libertad de accionar, por qué les quitan a las personas que hacen sus donaciones en sí para un ente superior
para que estos ya no sean para nada tomados en cuenta y que tan solo se vayan a un listado. Cuando estas personas donan para esta organización, las personas se basan y quieren dar por religión a estas personas. Al momento en que son quitadas, estos ya dejan de ser por lo que ellos han pensado. Por lo tanto, estarían violando el principio de libertad de accionar. También, aquí viene nuestro tercer argumento, en el que comentan, existiría un mayor conflicto, una mayor ayuda. ¿Por qué? Dicen que ayudarán más a la gente a que ellos sean más tolerantes, que esta gente en sí esté mucho mejor. Sin embargo, aquí se genera un backlash, en el que, si ustedes se ponen a pensar, para mejorar la economía de un país X, el Estado decide pedirle a las organizaciones religiosas que den un impuesto, que les den parte de sus ingresos. Cuando en realidad lo único que estarían generando es que estas personas que están en esta religión, que sean creyentes, se vayan en contra del Estado, ya que ellas consideran que dan su dinero para una causa, la cual no será la misma que va a ser para el Estado. Entonces, esto generaría un descontento en la población que rompería los lazos en esta sociedad. ¿Cuál es tu punto? Bueno, tengo una pregunta. ¿Tú crees que es más confiable una iglesia que responde bajo los intereses de un grupo definido o el Estado que está legítimamente protegido por todos? A ver, como ya les comenté, esto parece que no lo han escuchado, basándonos en el principio de buena fe, por lo tanto, las organizaciones religiosas preferirían dar directamente a sus ayudas. ¿Pero por qué? Porque sus objetivos son hacer ayudas de caridad. Y aquí es donde viene nuestro cuarto argumento. No. Comentando con que viene nuestro cuarto argumento, ¿en qué se basa? Bueno, las organizaciones ya de por sí generan, pagan impuestos. ¿Por qué? Porque hacen obras de caridad. Muchas de estas organizaciones lo que hacen es comprar ayuda humanitaria, como comprando alimentos, comprando medicinas, comprando todas estas cosas que pueden ayudar a su comunidad. En medio de esto, ellos también están pagando impuestos, refutando totalmente todo lo que ha comentado la Cámara Alta de Gobierno. Siguiendo con esto. Entonces, naturalmente se cobran impuestos cuando alguna empresa genera un valor agregado, es decir, por la venta de un producto o algo parecido. Sin embargo, lo de las organizaciones religiosas, su único objetivo es profesar. Sin embargo, ¿cómo se puede profesar sin realizar las obras de caridad? Las obras de caridad también pagan impuestos, pagan las construcciones, pagan a gente, y esto también incentiva a una mejor economía, cosa que intenta el gobierno, el Estado. Sin embargo, por los casos de corrupción no siempre va a ser factible, porque usted no sabe a qué manera se va a redistribuir todo esto. ¿Qué sucedería si pones en este vaso agua y luego le pasas a este vaso agua? Van a quedar gotas acá. Si en cambio se quedara en un solo vaso, todas las gotas se quedarían en un solo vaso, es decir, en la iglesia. Es decir, que no se necesitaría un ente externo, que en realidad no se va a saber qué tan fiable es su redistribución o no. ¿Cuál es tu punto? Ya, o sea, que tú estás diciendo que está bien que las organizaciones sí paguen impuestos cuando están comprando las cosas para posteriormente donarlas. Gracias. No, está totalmente desvinculando el argumento con lo que se está hablando. Se comenta que las organizaciones religiosas ya de por sí están pagando impuestos. Por lo tanto, a ver, les recuerdo la moción, dice, esta casa le cobraría impuestos a las organizaciones religiosas. Y les acabo de decir 5 argumentos de por qué esta casa no debería cobrarles. En primer lugar, ellos ya están pagando por medio de sus acciones bondadosas y de caridad. En segundo lugar, se produciría un backlash en el cual todos los creyentes van a irse totalmente en las creencias contra el Estado, debido a que estas personas están haciendo algo, sin embargo el Estado les está corrompiendo todo lo que ellos están creyendo. En tercer lugar, se tergiversaría el valor de la donación. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos donan y sean para otras causas, no para lo que ellos están dando para su comunidad, para ayudar a los niños de su comunidad, para mejorar el edificio religioso de su comunidad, esta donación va a ser totalmente tergiversada. En cuarto lugar, sí, se debe profesar, les admitimos eso, ese es el objetivo de las organizaciones. Sin embargo, se violaría el principio de libertad de accionar, debido a que estas personas no estarían viendo lo que sucede. Y por eso esta Cámara se sirve incluso de...
buen día con todos. Voy a empezar con unas refutaciones. Pues, Paula nos dice que el Estado es corrupto, que no se aprovecharía todos estos bienes de la Iglesia. Pero ¿y qué pasa? La Iglesia también es corrupta. Muchas veces, recuerden el Vaticano hace un par de siglos atrás. La gente pagaba por tener ese poder político. La gente robaba en el Vaticano. La Iglesia era sumamente corrupta y hasta ahora se sigue manteniendo eso. Después nos habla de un principio de buena fe. Nos habla acerca de la caridad, de que si es que la Iglesia va a apoyar a su comunidad y que si se le paga impuestos al Estado, pues este simplemente dejaría de recibir apoyo a la comunidad. Pues les repito lo que dijo mi amigo Juan Martín. Pues si se cobran los impuestos, así sea un solo dólar más, con esto se podría hacer incluso mucho más y apoyar a la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de ayudar a todos y sin distinción. ¿A qué viene esto? Pues que hay iglesias que, por ejemplo, hacen distinción entre miembros. Por ejemplo, hay una que discrimina a los negros. ¿Qué pasa con esto? Esta iglesia no va a apoyar a los negros, mientras que el Estado, al cobrar impuestos, va a apoyar a todo el mundo y a todos por igual. ¿Por qué? Porque el Estado... No, porque el Estado tiene la obligación de redistribuir la riqueza equitativamente. Con ello, hacer obras, salud, educación y de todo a mantener un bien común. Ya. Después también nos habló de un backlash, por cierto, no muy bien explicado, que dice que se irán en contra del Estado. ¿Y por qué van a ir en contra del Estado por unos impuestos? Es decir, entonces, porque a los carros les ponen impuestos, entonces todos los que compran carros se van a ir en contra del Estado. Entonces, no. Bueno, voy a pasar a mis argumentos. No voy a responder ningún punto ahora. Ya, bueno, como ya mencioné, el Estado es el encargado de la redistribución de la riqueza. Pues es el que da obras, salud, educación, y es el encargado de hacer todo esto. Lo que todo el mundo se ha olvidado en este debate es que cuando existen distinciones en los impuestos, existen distinciones y no se cobran impuestos cuando son servicios que se necesitan para vivir. ¿Cómo qué? Como salud. Porque todos necesitamos salud para vivir, trabajar y hacer nuestras cosas. ¿Para qué no se cobran impuestos? Para alimentación. ¿Por qué? Porque todos necesitamos comer. Entonces, no, la religión, alguna organización religiosa, no es necesaria para vivir. Yo no necesito religión para sobrevivir. Es decir, para que yo esté aquí parado, puedo estar o bien sin religión o con religión. Entonces, eso da totalmente igual. Por tanto, al no ser algo necesario para vivir, se debe cobrar impuestos. Sobre tu punto. A ver, ya, no sé otro punto. El Estado ha cobrado impuestos y ha tenido esta obligación de la que tanto hablas de redistribuir la riqueza desde siempre. ¿Y por qué entonces hasta ahora esto no ha ocurrido y qué te garantiza que con estos impuestos de la iglesia va a pasar? Shame. A ver, nosotros estamos diciendo que... ¿Shame quién? Perdón. Ya, nosotros estamos diciendo que el Estado, sí, es cierto, no se ha garantizado, pero incluso si es que no se garantiza, el Estado podría hacer mucho más por el pueblo que solo si la iglesia se mantiene con sus fondos. Porque el Estado, de una u otra manera, sí está haciendo algo. Está haciendo algo que es mayor a lo que hace la iglesia. Por tanto, Tupoy no ha servido de nada y el Estado siempre es mejor. Por lo tanto, debe recibir los impuestos. Bueno, y voy a destacar también el plan de acción que nos mencionó Juan Martín. ¿Por qué? Porque esto es sumamente importante. Porque existen muchas iglesias que no solo son las del pueblito de Chihuahua que va y atiende a la gente de ahí, sino también son iglesias más grandes, iglesias de masones. Te pregunto, ¿quiénes son los que están en las iglesias de los masones? Son gente sumamente importante, de mucho poder político, poder social, gente que tiene demasiado dinero, por ejemplo, gerentes de bancos, dueños de grandes empresas, gente que tiene mucho capital. ¿Y qué hace? Esta gente se esconde tras una organización religiosa. ¿Para qué? Muchas veces para lavar su dinero, evitar impuestos y evitar cosas al Estado. Entonces, con la distinción que se haría en el plan de acción entre dividir iglesias de clases inferiores que obviamente se preocupan por su comunidad e iglesias superiores, entonces se cobraría
estos impuestos para evitar esta evasión de impuestos, para que no se desvíen los fondos y estas donaciones millonarias Sobre ese punto. sirvan para algo. Pablo. Dice que va a ver que de estas iglesias no se redistribuye. Sin embargo, el Estado dijiste, sí, si es que la religión no apoya a los negros, no les va a apoyar. Pero el Estado de Donald Trump, o sea, contra los migrantes que son nacionalizados, tampoco le apoyaría. Y es así. Entonces, el Estado tampoco va a redistribuir lo que es bien, sino a su manera. O sea, que igualmente se le está villanizando a la iglesia. No, no estamos villanizando a la iglesia. Nosotros estamos diciendo que si es que apoyamos al Estado, tendríamos un impulso mayor. Podríamos beneficiar a la sociedad. Mucho más de lo que se beneficia una iglesia. Por ejemplo, te digo, el Estado beneficia, aquí, Ecuador, somos 16 millones de personas. El Estado tiene la obligación de beneficiar a 16 millones de personas y a todos por igual. En la iglesia, si es que está apoyando a quienes apoyaría a una comunidad ¿qué? ¿De 100 personas? ¿Que 1000 personas? No, si es que nosotros como Estado cobramos a estas iglesias y sobre todo a estas iglesias que se han abusado, que han obtenido fondos desde tiempos ancestrales, desde muchas épocas atrás, que no han pagado servicios básicos, que han tenido terrenos gratuitos, que muchas veces se han abusado del poder. Entonces, estamos tomando estos fondos, además de una manera de recuperarlos, podríamos invertir y redistribuirlos mejor, porque como iglesia, siendo una organización pequeña, no podemos lograr mucho, pero si somos más grandes, podemos llegar mucho más lejos, y eso simplemente es sentido común. Así que nosotros estamos orgullosos de proponer. Durante este debate se han planteado dos posturas muy diferentes de lo que la religión y las instituciones religiosas como tal funcionan. Por este lado nos han dicho que busca profesar fe y que ese es su objetivo principal, pero luego nos dicen que su objetivo principal es también ayudar a lavar el lucro, a ayudar en esta posición, a lucrar, a la evasión de impuestos. Esto nos viene a decir la Cámara Baja, nos sale con que ahora las iglesias solo tienen como fin lucrar y ya no la profesión de fe. Pero volvamos a puntos algo más importantes. A ver, aquí se habló sobre la burocratización versus la fiscalización. Ustedes dijeron que el Estado es el ente más importante, el ente que sí, es verdad, le hemos dado la potestad de recoger nuestros recursos y ver la manera más efectiva de repartirlos. El problema cae en que el Estado tiene una comunidad de miles de personas, de millones de personas a las que servir. No tiene que priorizar estos recursos. Entonces, por ejemplo, un pueblito chiquito agricultor no va a recibir en la redistribución el mismo dinero que recibe la capital, por el simple hecho de ser la capital y que necesita más recursos para su mantención. Entonces, el pueblito chiquito, para sus labores, solo va a recibir $50, por ejemplo, un supuesto. Pero en cambio, no va a poder hacer las mismas obras que lo haría si es que se le destinara más recursos. Sí. No se está diciendo que con los impuestos se va a quitar todas las obras de la iglesia y que los pueblos chiquitos ya no van a tener contribuciones, sino que se les va a poner un porcentaje de contribución a la iglesia en el dinero, no que ya no van a existir esas obras. Sí, pero ese porcentaje es el que hace la diferencia. Por más chiquito que sea, el beneficio marginal en una población más reducida es mejor. Digamos, hay una comunidad de 50 personas que entre todos se han esforzado todo el año y han logrado donar a la iglesia $100. El impuesto implica que tienen que darle $20 al Estado. Es poco, es verdad, es poco. De todo lo que reunió en el año le dan 20. Pero los 20 para los millones que somos ya no representa una ganancia, una mejora en nuestra situación. Pero los $20 a esa comunidad pequeña sí les sirve para comprar medicinas,
tal vez para establecer un centro de ayuda a sus adultos mayores, esos $20 para esa comunidad sí es esencial y no se lo podemos quitar solo para darle al gran Estado que desgraciadamente no siempre puede ver el responder a las necesidades de cada sector. Emi, no lo escuchaste en su transacción. Nuestra transacción no va a atacar a las utilidades pequeñas. Va a haber un límite de cobros. O sea, si no ganas más de $1,000, obviamente no te van a cobrar. Va a haber un límite de dónde llegar. No vaya a las eso me lleva a mi siguiente punto. ¿Cómo van a definir exactamente las iglesias? Porque, por ejemplo, si dices iglesia católica, la iglesia católica a nivel nacional es súper grande. Tiene un montón de dinero. Recibe mucho dinero. En cambio, pero cuando abres y ves que no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, no recibe lo mismo la comunidad, por ejemplo, digamos, de la sierra que la del pueblito chiquito. Entonces, les vas a quitar a toda la comunidad católica el dinero, pero en ese momento también le vas a quitar a la comunidad chiquita su dinero, porque es parte de la gran comunidad católica que le está sacando el promedio de que sí está sobre lo que más gana. Estamos hablando en esta moción de las instituciones religiosas. ¿Me puedes decir una institución religiosa amazona que ha realizado todos estos de dar medicina, construir guarderías y todo eso para la población? Ahí me parece que estamos cayendo en villanizar la función de la religión. Porque la función de la religión, como ustedes también la plantearon, es la de profesar la fe, la de plantear algo. Sí, desgraciadamente, estas instituciones religiosas han hecho mal su trabajo. Ya no es culpa, no podemos culpar al resto de las comunidades religiosas que sí la han hecho de manera contada. Con esto quiero recalcar también el punto de corrupción que trajo mi cámara baja. ¿Qué dice? Que ¿cómo van a utilizar el Estado estos recursos? Se ha dicho que el Estado va a velar por todos y cada uno de nosotros, pero esto no es una visión un tanto utópica, porque no siempre, el Estado no sabe exactamente lo que se necesita en cada comunidad. Porque puedes decir que en los informes que le llegan, diga sí, no tienen agua potable, no tienen eso, pero de esos marcadores hay marcadores que no se notan. ¿Sí, Ricardo? A ver, tú estás diciendo que el Estado puede que no pueda con todo eso, pero durante toda la bancada han dicho que el Estado es el que no puede y las iglesias sí, pero tú ahorita acabas de decir que igual hay iglesias que han cometido estos errores, entonces no hay una incongruencia en de creer que el Estado no, pero las iglesias sí podrían, cuando hace un minuto acabas de decir que igual cometen estos mismos errores. Hay iglesias que han cometido errores de la misma forma que los estados han cometido errores. No podemos caer en la generalización de que todas las organizaciones son malas y que todos los estados son malos. Pero sí podemos decir que cuando hay una iglesia chiquita que está recibiendo fondos, va a dar una mejor atención que si esos recursos fueran al Estado. Por lo que ya les expliqué, porque hay ese porcentaje, esos $100 va a ayudar mucho más a una persona, a una comunidad de 50, que a una comunidad de miles. Entonces, no. También me gustaría decir que aquí, a ustedes también dijeron que que en un Estado no hay distinciones de personas. Y esto es verdad. Todos somos iguales ante el Estado. Entonces, ¿por qué a estas personas que pertenecen a un grupo religioso se les va a cobrar doble tributación? Porque ellos están sacando de su bolsillo dinero y les están dando a la iglesia, y de repente los fondos que ellos le están dando a la iglesia no están llegando de manera neta a la institución que ellos creen, están regresando al Estado. Pero ellos también todos los días compran carros, pagan, compran su comida, hacen todo pagando impuestos. Entonces, es una doble tributación innecesaria. Entonces, lo que queremos es romper el esquema de que las iglesias son malas y que las iglesias, durante todo que las iglesias deben darnos algo a cambio por todo el daño histórico que nos han hecho. Queremos decir es que sí, se pudo haber equivocado en el pasado, pero ahora las iglesias hemos visto que ayudan a las poblaciones en las que hay, y lo hacen de manera más eficiente y más rápida que la que podría realizar el Estado, porque la iglesia está localizada en esa comunidad y conoce exactamente. Y eso fue un punto que salió de nuestra bancada. Así que muchas gracias, estamos orgullosos de